Preto das 9 da mañá chegaban ao xulgado de Ribeira os 6 detidos tras a multitudinaria pelexa entre clans xitanos que tiña lugar o pasado martes no Centro Recreativo de Artes. 4 homes e 2 mulleres, todos eles de Santiago, accedían á sede xudicial en 2 vehículos entre fortes medidas de seguridade. A Policía Nacional despregou un amplo dispositivo ante o temor de que puidesen producirse disturbios entre membros dos clans rivais. Sen embargo, a gran presenza policial e de medios de comunicación contrastaba coa ausencia de familiares dos detidos e das vítimas. Tan só a última hora da mañá fixeron acto de presenza membros do clan de Santiago, que se identificaron como mediadores para frear a escalada de violencia desatada tras a liorta. Nosotros somos los mediadores, los que venimos a intermediar para que, o intentar, y quiero acentuar esta palabra, intentar de que esto no vaya a mayores. A nosotros nos avisaron de que hoy iban a declarar los familiares que están aquí presos, las 6 personas, nos llamaron, entonces querían venir los que fueron en la pelea y nosotros como intermediarios, como patriarcas, no los dejemos y decidimos venir nosotros para mediar que no haya más de lo que ha habido. A pesar do talante pacífico co que acudían, segundo eles, para evitar novos conflitos, a súa chegada á rotonda de Xarás foron interceptados por varias patrullas policiais. Una manera muy chula, muy mala actuación, y mi palabra fue esta: nosotros no somos asesinos, nosotros somos mediadores para que este conflicto no vaya más. Somos mediadores, pero si ustedes actúan de esa manera, nosotros dejamos radicalmente, cuando venga Santiago, dejamos este caso. Actúen vosotros, porque si nosotros venimos a mediar, mira cómo estamos nosotros. Os familiares dos investigados defenden a súa inocencia e insisten en que o autor do atropelo mortal non é o irmá da vítima, tal e como din se pode apreciar nos vídeos. Los vídeos se ve que es una furgoneta blanca la primera que golpea al fallecido, ¿vale? No se ve la profundidad de las heridas o del golpe porque la cámara no lo firma, pero sí se ve cómo lo golpea y pasa por encima de él, eso sí se ve claramente. Mi pregunta es esta: ¿por qué no van a por el asesino, que están aquí en Ribeira? Que ellos saben que se ve el vídeo conforme la furgoneta lo atropella, que es que se ve claramente el vídeo, una boxer blanca, y creo que hubo por ahí voces que él dijo: soy familia del Miguel de Carballo, Óscar, creo que le llaman, o Marcos, él dijo. La policía lo sabe dónde está el barrio, sabes quién es el asesino, ¿por qué no actúan? A esperada celebración do xuízo manterase o reforzo policial en Ribeira para evitar que os implicados decidan tomar a xustiza pola súa man.